Queridos hermanos y hermanas, es un gozo muy grande para mí volver a conectarme con ustedes a través de este medio tan importante. Hoy tengo gozo, de verdad, porque Cristo es nuestro Señor. Él nos ha revelado toda su palabra. Le dijo a los apóstoles, especialmente a Pedro, dice: sobre esta roca de la revelación edificaré mi iglesia. Tenemos el privilegio en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días de tener un cimiento sólido de profeta viviente y 12 apóstoles que reciben revelación para guiar al pueblo sobre la tierra, a su pueblo. En esta ocasión voy a continuar el tema que habíamos dejado la semana pasada sobre fe, arrepentimiento y bautismo. Son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio que están dispuestos por el Señor para que nosotros podamos ser aceptados, recibidos en su reino y perseverar hasta el fin para ser salvos. Me voy a referir brevemente al bautismo. El bautismo es posterior al arrepentimiento. Nosotros, para poder ser dignos de ser bautizados, debemos arrepentirnos. Y para arrepentirnos, primero tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, que es quien dispuso que nosotros nos arrepintamos y nos bauticemos en su nombre para ser salvos. Y perseveremos hasta el fin, porque no tiene sentido bautizarse, arrepentirse y bautizarse y volver al pecado. Por eso ya los apóstoles, después de Pentecostés, Pedro habló un discurso muy fuerte, tan profundo y tan espiritual, tan grande fue el fuego del Espíritu Santo que recibieron los que escuchaban la palabra convincente del apóstol Pedro. Le preguntaron: ¿qué haremos? Y entonces él le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Entonces lo estaba llamando al arrepentimiento. Esa es la primera tarea que le dio Jesús. Y luego que se bauticen. ¿Qué significa el bautismo? Bautizarse es sumergirse en un líquido, tomado baptism del idioma de los griegos, que significa sumergir. Al ingresar al agua, sumergir, es un símbolo del acto de expiatorio que Jesucristo llevó a cabo, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día después de haber sido muerto en la cruz por causa de nuestros pecados. El hecho de que Él haya sido sepultado, bueno, eso simboliza el bautismo. Es como la firma de un contrato. Si tú te bautizas, yo te prometo, dice el Señor en el contrato. Él se obliga con nosotros a hacer a favor nuestro cuando nosotros hacemos lo que Él dice. Si nosotros no hacemos lo que Él dice, ninguna promesa tendremos. Así le dijo al profeta José Smith, allá en los años 1830 y algo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, si no hacemos lo que el Señor dice, Él no nos promete nada. Pero si obedecemos su palabra, que debe ser ley irrestricta para nosotros, para ser obedecida, es el único camino que nosotros tenemos para llegar a la vida eterna. Jesús. Y Él nos dice, hay muchos que dudan todavía de eso, y dicen, bueno, sí, efectivamente somos salvos por gracia, pero ¿en qué consiste la gracia? En que Él haya expiado nuestros pecados. ¿Cómo? Se hizo cargo de todos nuestros pecados y por eso fue reo de muerte, pasible de muerte, y fue muerto en la cruz. Él se entregó porque Él tenía pecado. Él tenía el pecado no de nosotros, no de Él, sino de nosotros. Perdón, me equivoqué. Tenía sobre sí el pecado de todos los hombres nacidos y por nacer. Queridos hermanos, siendo inocente, Él se hizo cargo de nuestros pecados. Y Él lo hizo por amor
del Padre y por su propio amor como hijo de Dios. Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, ese acto del bautismo es como la firma del contrato. Nosotros le estamos demostrando a Jesús que estamos dispuestos a escuchar su palabra, a aprender de su palabra, a conocer la voluntad de Dios y obedecerla hasta el fin de nuestros días. Dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mis queridos hermanos, entonces bautizar significa sumergir, sepultar. Cuando la persona es sepultada en el agua, ¿qué sucede? Muere, porque muere, está muerto por el pecado. Y entonces cuando es sepultado en el agua y nace del agua, como dice Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Entonces, nacer del agua es surgir desde el agua. El que tiene la debida autoridad para hacer esta ordenanza en aquel tiempo de Jesús era Juan el Bautista. Y ese mismo profeta, Juan el Bautista, resucitado, regresó a la tierra y el 15 de mayo de 1829 le confirió al profeta José Smith y a otro hermano llamado Oliver Cowdery el sacerdocio arónico, que era la autoridad que él tenía para bautizar. Por eso en Efesios, en el libro de Efesios 4:5 dice una fe, un Señor y un bautismo. O sea, el bautismo que el Señor acepta es el de Juan el Bautista, el cual fue restaurado a la tierra esa fecha, 15 de mayo de 1829. Nosotros lo tenemos bien claro, mis queridos hermanos. Y si no me quieren creer, qué importante que es ser meritorios de recibir la salvación obedeciendo los mandamientos, y entre esas las ordenanzas que él estableció, el bautismo. Pero para poder ser bautizados debemos arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es un estado de tristeza, de pesar por haber violado la voluntad de Dios, por haber entrado y caído en el pecado, por haberse rebelado contra Dios, una rebelión de vivir carnalmente. Mis hermanos, yo les digo, vean en Carta a los Gálatas, capítulo 5 o 5, ahí dice los frutos de la carne. Ahí van a ver usted todos los pecados que nosotros a veces cometemos, dice, y cosas semejantes a estas son los frutos de la carne. En cambio, los frutos de la persona que se arrepiente y vive conforme a la palabra de Dios, y se arrepiente y lo vive el mandamiento y persevera hasta el fin en esa obediencia, le dice el Señor, y estos son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, paciencia. Todos esos frutos son del Espíritu Santo. Pero si está en la carnalidad, cometiendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y todo eso, desde luego que no está haciendo la voluntad de Dios. Y no está haciendo la voluntad de Dios, si no cumple los mandamientos, ¿qué sucede? La palabra de Él dice: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Mas si no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Así que, hermanos, la gracia tiene un precio. Y el precio ya lo pagó. Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que Él ha dispuesto. Y si no me creen, les leo textualmente lo que le dijo a los discípulos cuando Él, ya resucitado antes de subir al cielo, se les presentó y les dijo. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 24 de San Lucas, verso 46 y 47. Dice, y les dijo así: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase, en el verso 47, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Palabra de Jesucristo, está registrado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47. Y vosotros, le dice a los vosotros sois testigo de esto que yo os he recomendado, que llaméis primeramente al arrepentimiento, luego bautismo y perseverar hasta el fin. Esa es la condición de la salvación. No es gratis. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un obrar. No es mérito nuestro, el mérito es de Jesucristo. Nosotros no somos humildes, somos hijos de Dios que debemos obedecer a nuestro Padre. Así como le obedecemos a nuestro Padre de la tierra, ¿qué mérito tenemos si ese es nuestro deber? Obedecer. Queridos hermanos, yo les amo y les dejo estas palabras. Ojalá que podamos arrepentirnos. Esta nación lo necesita, estamos en una situación muy difícil. Y solo se sale con la ayuda de Dios, porque humanamente ya pareciera que han venido un hombre A, otro B, otro C, una mujer, etcétera, de distinta denominación, y no han dado solución. Cada vez estamos volviendo hacia el atraso, hacia la destrucción. Vamos al camino a la destrucción. Si no nos arrepentimos, el Señor no se obliga con nosotros, pero si nosotros hacemos su voluntad, Él nos promete: yo estoy obligado con vosotros y te daré un respaldo, te daré bendiciones, abriré la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde. Hermanos queridos, esta es la palabra que he preparado para hoy. Arrepentíos de vuestros pecados y perseverar. Les testifico que el Señor nos ama y quiere que nosotros seamos felices y tengamos gozo. El día que seamos libres de pecado, ahí es cuando empezamos a experimentar el verdadero gozo. En el nombre de Jesucristo, amén.